Entonces, bueno, hoy día, si hubiese sido presencial, la idea era hacer algunos ejercicios, pues, ¿no? De las prácticas, ¿no? Entonces, como no ha sido así, la siguiente semana haremos, pues, ya los ejercicios, ¿no? En la pizarra, eh, de las prácticas, ¿no? Del ciclo pasado. Ahora entonces vamos a retomar la parte teórica, aunque no todo es teoría acá, también hay ejercicios. De tal manera de entender justamente qué significa para nosotros que una función sea diferenciable, ¿ya? No se olviden, siempre hay que tratar de llevar la similitud, el entendimiento inicialmente al cálculo diferencial, ¿no? Que es en una variable. O sea, siempre es bueno pensar así. De tal manera que cuando vamos al cálculo multivariable, al menos intuitivamente podemos verlo como una ampliación, pues, ¿no? Como una ampliación, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver, antes de continuar, quiero ver, a ver, cálculo. Ya. Sí ven lo que estoy escribiendo, ¿no, jóvenes? ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Lo que escribo? Sí, sí, excelente, ya, muy bien, listo. Porque ayer me pasó que un curso yo escribía y los estudiantes no veían, ¿no? Un poquito raro. Ya, ahora sí. La idea que nosotros vamos a ver en esta parte es, como siempre les digo, ¿no? Un entendimiento geométrico. ¿Ya? Básicamente, lo que queremos probar en sí es que si tenemos una función de dos variables, ¿no? Una función de dos variables, así como está acá en el dibujo. A ver, voy a encerrarlo acá para que lo vean. ¿Ya? Una función de dos variables. Ahí está, ¿correcto? Y queremos ver si en un punto, x sub 0, y sub 0, que normalmente le ponemos, quiero ver si esta función en este puntito es diferenciable, pues, ¿no? Entonces, geométricamente, ¿qué hemos dicho? Geométricamente lo que queremos ver es si en ese puntito, cuando yo trazo por ahí un plano, quiero ver si efectivamente ese es el plano tangente, ¿correcto? Eso es lo que nosotros vamos a ahora tratar de entender, ¿no? Tengo un puntito en el dominio, ¿correcto? Por ese puntito que intersecta la superficie en un solo punto, ¿sí? Voy a trazar un plano, pero yo quiero ver si efectivamente ese plano es el plano tangente, ¿correcto? Quiero ver si efectivamente es el plano tangente, ¿ya? Para eso nosotros vamos a hacer primero algunas consideraciones, como por ejemplo, encontrar las derivadas parciales, evaluarlo en el punto, después colocar la ecuación del plano, porque si tenemos las derivadas parciales evaluadas en el punto, vendrían a ser como las pendientes, pues no, las pendientes, entonces podemos formar la ecuación del plano, y el último proceso sería probar que esa ecuación del plano que yo he formado, que acá está, mira, acá está en la parte inferior, efectivamente es el plano tangente, ¿no? El plano tangente. Muy bien, ya está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Veamos. A ver, veamos. Ya está. No se olviden que cuando nosotros queremos probar algo, ¿sí? Verificar algo, todo no lo hacemos pues por intuición. Podemos entender intuitivamente, pero para probar, validar, debemos utilizar una definición, tal vez un teorema, ¿no? Un corolario, ¿cierto? De esa forma nosotros entonces probamos, ¿no? Probamos formalmente. ¿Ya? En este caso, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de derivada, no se olviden que esa derivada inicialmente tiene una definición con el límite, ¿sí o no? ¿Cierto? Y nosotros aprendemos a calcular límites considerando los puntos de acumulación. Cuando estábamos en cálculo diferencial, entonces el punto de acumulación era un acercamiento por la derecha o por la izquierda, pues, ¿no? Pero ahora en cálculo multivariable, si nuestro dominio está en R2, entonces ya no solamente es por la derecha y por la izquierda. Nosotros, ¿qué decimos? Por caminos, ¿no? Por caminos, ¿ya? Muy bien, por eso es que aquí en este caso, cuando hablamos del punto de acumulación, como ahora va a tener dos coordenadas, le llamamos pues la vecindad, ¿no? La vecindad que va a ser
va a ser un círculo, ¿no? Un círculo, ¿no? Sin su contorno, ¿no? Sin su contorno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tenemos una función de dos variables, obviamente aquí vemos que hay dos variables, ahí está su conjunto de partidas R2, lo que nosotros vamos a hacer es primero calcular las derivadas parciales, ¿no? Entonces acá está, derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y. Recuerda que estos se llaman primeras derivadas parciales, ¿no? ¿Y cuántas son? Dependiendo del número de variables independientes. En este caso, como tenemos dos variables independientes, ya sabes que vamos a tener dos derivadas parciales. Una vez que hemos encontrado las derivadas parciales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluarlo en este punto de acumulación, aquí. Aquí lo vamos a evaluar. ¿Ah? Aquí lo vamos a evaluar. Muy bien, entonces lo evalúo. Lo evalúo. Y una vez que lo evalúo, ¿qué tengo que ver? Que existe. Acá está, ¿ves? Tienen que existir. ¿Qué significa que existen? Que pertenecen a los reales. En otras palabras, el resultado es un número real. ¿Ya? Esa va a ser nuestra primera hipótesis, ¿correcto? Que podemos calcular las derivadas parciales con respecto a sus variables independientes. Una vez que lo hemos calculado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos evaluando en ese punto de acumulación, x sub 0, y sub 0, y nos dicen que existe. Date cuenta que cuando existían las derivadas parciales, automáticamente era porque la función es continua en ese punto. Y si es continua en ese punto, no te olvides que el punto de acumulación pertenece al dominio. Ya no nos olvides, porque no vayas a pensar que aquí este punto no pertenece al dominio. El punto pertenece al dominio. Sí, pertenece al dominio. Por eso nos dicen que aquí existen las derivadas parciales. Cuando existen las derivadas parciales, existe la continuidad. Pues no, existe la continuidad. Muy bien. ¿Y se cumple qué? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Acá viene lo interesante. Fíjate este límite que ya había explicado el día de ayer, haciendo una similitud con el cálculo diferencial en la parte de el trazo, pues, ¿no? De la recta tangente en el punto de tangencia, ¿ya? Y justamente cuando hicimos la comparación con otra recta que intersectaba a la curva, ¿no? De la gráfica, de la función, y ahí nos dimos cuenta que cuando esa recta efectivamente es la recta tangente, entonces la longitud vertical, acuérdate que la longitud vertical, en este caso, lo que está en el numerador, esto es a nivel del eje, bueno, cuando estamos en cálculo diferencial es a nivel del eje Y, pues, ¿no? En cambio, en nuestro curso, esto es a nivel del eje Z. ¿Ya? Esto es una longitud, ¿no? Es una longitud. El valor de arriba menos el valor de abajo. Y si fuera al revés, valor absoluto, porque la longitud siempre es positiva, ¿no? Siempre es positiva. Entonces, esta longitud vertical que se ve en el eje Z, comparado con esta longitud, podemos decirle en diagonal. Ah, no, no. Esto de aquí donde se ve es una longitud que calculamos en el plano X y Y. ¿Ya? Entonces, pero ¿por qué le digo tal vez una longitud diagonal? ¿No? Es que recuerden bien que cuando nosotros estamos trabajando, a ver, voy a ponerlo acá ya, para entender mejor la idea. Nosotros estamos trabajando pues en el espacio tridimensional, ¿sí o no? ¿No? Entonces aquí nosotros tendríamos, ya está, una superficie, pues no, una superficie, vamos a poner por aquí la superficie, así, una superficie, ¿no? Tenemos una superficie, esto nosotros le llamamos pues el Z, ¿no? Igual a f de x, y, ya está. Entonces aquí consideramos, por decir, este puntito de acá, y este puntito de aquí, que está en el plano XY, el plano XY, vendría a ser el x sub 0, y sub 0, ¿no?
Ya está. Pero como tiene una vecindad abierta, entonces quiere decir que este puntito es un punto de acumulación. Punto de acumulación, ¿no? Y justamente el X, Y vendría a ser un punto que está justamente en esta vecindad y que se está acercando a X sub 0, Y sub 0. Este sería el X, Y se acerca. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Si tenemos por aquí un plano, habiendo encontrado las derivadas parciales, entonces trazamos por aquí un plano, por ejemplo, ¿no? Trazamos un plano. Ahora vamos a ponerlo aquí. Trazamos un plano. Así más o menos. Ya está. Ya está. Muy bien, ¿no? Trazamos un plano y queremos ver si este plano efectivamente es el plano tangente, pues, ¿no? Queremos ver si es así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en este caso, yo ya tracé el plano, pero quiero saber si es el plano tangente, ¿verdad? Entonces, esta longitud vertical que se ve en el eje Z no es nada más ni nada menos que lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, fíjate, a ver, vamos a ponerlo acá, de este mismo color. Entonces aquí, este es el X, Y. Vamos a suponer que aquí se intersecta con la superficie, ¿no? Vamos a ponerlo esto así. Ya está. Se intersecta ahí con la superficie. Ya, se intersecta aquí con la superficie, entonces su imagen, ¿no? Su imagen, vamos a suponer que está por acá más o menos. Entonces esto sería el f de x, y. Ya está. Muy bien. Pero también puedo hallar el f del x, y en cualquier otra parte, pues, ¿no? Yo lo he tomado en este puntito, ya en este puntito. Ahora, si yo considero el x, y, también me doy cuenta que ya pude trazar este plano, ¿no? Este plano de color verde. Entonces, puedo hallar también su imagen, ¿no? Entonces, su imagen ya no sería hasta aquí nada más, tal vez sería ahora hasta aquí más o menos, por decirlo así. Y esto vendría a ser, ya, así como aquí le he puesto z igual a f de x, y, entonces aquí también sus imágenes van a ir al eje z, pero obviamente su regla de correspondencia no va a ser como el de acá, pues, ¿no? ¿No? Su regla de correspondencia tiene que ser típicamente como de un plano, pues, ¿no? De un plano, ¿no? O sea, así, pues, ¿no? AX más BY más, acá sería el C, pues, ¿no? Más D. ¿Cierto? No, típicamente sería así, ¿correcto? Pero como hemos encontrado las derivadas parciales, entonces en realidad esto ¿cómo vendría a ser? Esto vendría a ser así, ¿no? F de x sub 0, y sub 0 más la derivada parcial con respecto a x en x sub 0, y sub 0 multiplicado por x menos x sub 0, ¿cierto? Ahí es como si pareciera la recta tangente, ¿no? Y después más la derivada parcial con respecto a y en x sub 0, y sub 0 multiplicado por y menos y sub 0. Ya está. Entonces, justamente este X, Y, cuando yo quiero hallar su imagen con respecto a este plano de color verde, entonces aquí me estaría quedando le ponemos H, ¿no? H de X, Y, el H de X, Y. ¿Cierto? Ya está. Entonces quiere decir que este Z que está acá, ¿no? Este Z que estoy poniendo aquí, yo lo puedo representar de una manera más simple, poniéndolo como H de X, Y, ¿no? H de X, Y. Entonces, ¿qué significa eso? Que el H de X, Y vendría a ser esta regla de correspondencia como un plano común y corriente, o esta regla de acá, ¿sí? Y en donde yo estoy diciendo, voy a candidatear a este plano para ver si efectivamente es el plano tangente, ¿ya? Porque tal vez no basta con ver el dibujo, ¿no? Porque yo aquí, cuando es tridimensional el dibujo, nos puede engañar a veces la vista, ¿no?
Yo les decía a ustedes, por decir, si estamos en el espacio tridimensional, yo veo que aquí dos rectas se están intersectando. En el plano no tengo dudas, en el plano eso es verdad, ¿no? Si se cruzan, se intersectan, pero en el espacio va a depender de la forma como lo esté viendo, ¿no? Si lo estoy viendo de manera frontal, parece que sí, pero si me voy de manera lateral, tal vez no, tal vez más bien aquí donde yo veo supuestamente un cruce, no lo hay, mira, ¿no? No lo hay, ¿cierto? Porque en el espacio tridimensional tenemos varias vistas, ¿no? No solamente la frontal. De manera lateral me doy cuenta que no, acá no hay intersección. ¿Se dan cuenta? Entonces a eso me refiero, ¿ya? Entonces, si yo veo este plano, digo, bueno, quiero tener la certeza que efectivamente este es el plano tangente. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde interviene este límite. Entonces, ¿este límite qué me dice? Me dice lo siguiente. Vamos a calcular la longitud a nivel del eje Z, es donde están las imágenes. Bueno, acá está. Acá están las imágenes. Perfecto. Entonces, vamos a poner esta longitud. Vamos a resaltar esta longitud. Esta es la longitud vertical, por decirlo así, en este caso, ¿no? Y acá tenemos la longitud en donde el punto X, Y se acerca al punto de acumulación. ¿Y dónde está eso? Mira, eso está acá, mira, acá está, ¿ves? Aquí está. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice justamente este límite? Este límite nos dice que cuando el límite de X, Y tiende a este punto de acumulación, entonces justamente esta especie de razón de la longitud vertical con respecto a la longitud en el plano XY, ¿eso a dónde debe tender? A cero, ¿cierto? A cero. Bueno, aquí lo he dibujado mal, ¿no? Era un poquito más abajito de esto. Entonces se ve muy grande, ven, se ve muy grande. Ya, entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando esto es igual a cero, efectivamente, este plano que estoy dibujando en un entorno de acuerdo a esta vecindad, o sea, aquí, por decir así, entonces, ¿ahí qué estaría pasando? Ahí estaría pasando que efectivamente, ¿no? La superficie parece confundirse con una parte de este plano. Es como cuando decimos, ¿no? Se está linealizando, ¿no? Se está linealizando. Si eso sucede, es porque este límite es cero. Y si este límite es cero, es porque este plano de verde sí es el plano tangente, ¿no? Sí es el plano tangente. Muy bien. Usted era profesor, pero ¿habrá algún dibujo o habrá algún ejemplo en donde yo tenga todo y este límite no me sale cero y por lo tanto no es el plano tangente a pesar que existen las derivadas parciales? Y la respuesta es sí, hay un ejemplo. Solo que su gráfica sí es un poquito alucinante, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Sí hay, ¿ya? Entonces, debemos aprender a calcular este límite, ¿no? Se ve un poco, pues, a veces monstruoso este límite, pero tú velo como que debes pensarlo, mejor dicho, como que esta razón que estamos viendo es de los dos longitudes, ¿ya? Es de dos longitudes en sí, ¿no? En donde siempre la longitud del numerador que está formándose aquí, por decirlo así, tiene que ser menor que la longitud que está en el denominador, ¿no? Porque eso garantiza que tienda a cero, ¿no? Eso garantiza que tienda a cero. Muy bien, veamos. Ya, y eso es lo que mencionábamos el día de ayer cuando hicimos la comparación entre la recta tangente, pues, ¿no? O sea, así, ¿no? Ya está. Aquí yo tengo, esto es la recta tangente, perfecto. Pero aquí no. Entonces, en un entorno, ¿no? En un entorno, digamos aquí, digamos aquí. Entonces tú te das cuenta que en este caso, mira, la recta tangente parece confundirse con este arquito de la gráfica. Sin embargo, acá eso nunca va a suceder. ¿Y eso por qué nunca va a suceder? Porque si nosotros tomamos como referencia, por decir acá, este punto de tangencia,
y aquí el punto de intersección. En ambos son puntos de intersección, intersectan a la gráfica en un punto. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ya nosotros queremos ver, ¿no? Queremos ver este límite si se cumple, entonces es ahí donde decimos, bueno, hasta aquí será pues la longitud del x, y hacia el x sub 0, y sub 0, y mira, y acá está la longitud vertical. Tú te das cuenta que esta longitud vertical es pequeñita comparado con esta longitud horizontal, ¿no? Entonces, esto de aquí tiende a cero. Pero cuando nos vamos acá, la cosa cambia. Por ejemplo, si consideramos esta longitud donde está el x, y al x sub 0, y sub 0, y cuando queremos ver la longitud desde la gráfica de la función f hasta supuestamente la recta que debería ser tangente, tú te das cuenta que esto vendría a ser toda la longitud, mira, ¿no? Desde esta gráfica hasta la recta que continúa, pues, ¿no? Ya. Y obviamente cuando tú quieres calcular esta proporción, te das cuenta que esta longitud vertical es sumamente mayor que esta longitud horizontal. Y obviamente no va a tender a cero, pues, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque no es la recta tangente. ¿Ya? Muy bien. Algo similar es lo que estamos haciendo acá. Solo que aquí es con el plano. Ya con el plano. Muy bien. Listo. Ahora sí, podemos continuar entonces. Ya está. Ya, todo lo que te he explicado justamente está acá, pues, ¿no? Ahí está el gráfico, mira, ¿no? Ahí está el gráfico, el plano tangente, mira, es de este color, la superficie de este color celestito, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Y tenemos acá el punto tangencial, supuestamente, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Este plano tangente lo tenemos acá, mira, su regla de correspondencia es h de x, y como han existido las derivadas parciales, ¿no? Ahí está, las derivadas parciales existen, entonces podemos escribirlo de esta forma, ¿correcto? Podemos escribirlo de esa forma. Y una vez que ya tenemos esta expresión, vamos a someterlo al límite. Si el límite me sale cero, entonces esta ecuación es del plano tangente en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Ya? Acá está la observación. Cuando f es diferenciable en este punto, se cumple que este candidato, ¿no? Este candidato en realidad es la ecuación del plano tangente. ¿Ya? Entonces, cuando tú afirmas que una función es diferenciable en un punto x sub 0, y sub 0, ¿qué estás diciendo geométricamente? Que a ojo cerrado, ahí tenemos el plano tangente. ¿Ya? Cuando es diferenciable. Ahora la pregunta es, ¿no, profesor? ¿Y qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si al menos una de las derivadas parciales no existen? Entonces, si una de las derivadas parciales no existe, quiere decir que geométricamente no podemos trazar el plano tangente y la respuesta es no necesariamente. ¿Ya? No te olvides, toma como referencia en el cálculo diferencial la raíz cúbica. La raíz cúbica, cuando yo voy a derivar y luego evaluar en cero, me sale infinito. Ya, me sale infinito. Entonces, ¿qué significa eso? Que la derivada no existe. Pero, sin embargo, cuando quiero trazar la recta tangente, sí se puede. ¿Te das cuenta, no? Ya, algo similar sucede acá. Si una derivada parcial no existe, eso no quiere decir que no pueda trazar el plano tangente. Tal vez sí se puede. Y alguno dice, ¿no? Bueno, se confunden tal vez las ideas de la parte de la lógica, ¿no? Entonces, profesor, este teorema no nos está sirviendo. No, es que no se está entendiendo. Este teorema, para que funcione, ¿sí? Para que funcione al 100% la conclusión, me está diciendo que es obligatorio que las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y existan. Eso es obligatorio. Porque con esta condición y con este límite, automáticamente nosotros decimos que sí se puede trazar un plano tangente. Es decir, al 100% estamos seguros. Pero si uno de ellos falla, ¿no? Si uno de ellos falla,
Entonces, no estamos seguros del resultado, ¿ya? No estamos seguros del resultado. Puede ser que sí se cumpla o puede ser que no se cumpla. Entonces, este teorema solamente nos garantiza eso. Ahora tú dirás, profesor, pero ¿habrá otros teoremas en donde falle uno y se siga cumpliendo la condición? Claro, por eso son teoremas. Tú tienes que, cuando ves un teorema, preguntarte, ¿no? Para aplicar la conclusión de este teorema al 100%, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver que sus hipótesis se cumplan. Si no se cumple, entonces tú dices, puede ocurrir que se cumpla la condición, ¿no? De la tesis o como puede ocurrir que no se cumpla. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender. Ah, muy bien, muy bien. Listo. Ahora sí, vamos. Ejercicios resueltos. Mira, no te está diciendo haya las primeras derivadas parciales en 0,0. Ah, escucha bien. Ah. No, pero mejor dicho, lee bien. Ah. Una cosa es que se te pida, dada la siguiente función, calcular las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y luego evaluarlas en 0,0. ¿Ya? Esa es una pregunta, por decir. En cambio, esta de acá es distinto. Esta de acá te está diciendo, esta función que tenemos ahí con su regla de correspondencia, ¿es diferenciable en 0,0? Eso es lo que te está preguntando. Entonces tú dices, ah, me está diciendo si es diferenciable. Entonces tú en tu mente dices, bueno, si yo demuestro que esto es diferenciable, es porque el candidato a plano tangente en realidad es el plano tangente. ¿Y qué significa eso? Que el límite que me permite decir que eso es verdad es igual a cero. Ya, o sea que aquí hay un trabajo bastante elaborado, hay varias cosas que hacer. Muy bien, por ese lado. Entonces, veamos, veamos. Resolución. ¿Ya? Resolución. Entonces me dice diferenciable. Perfecto. Anotemos, ¿no? Anotemos. Para saber si es diferenciable, lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir para que yo pueda afirmar que la función es diferenciable en ese punto? Entonces, recordamos la definición, ¿no? La definición que nos permite a nosotros garantizar que es diferenciable. Mira, acá lo he puesto de nuevo, ¿no? Aquí está. Básicamente, yo debo primero calcular las derivadas parciales, ¿correcto? Segundo, voy a ponerlo, ¿ya? Voy a poner el orden en que vamos a seguir la forma en que probamos que es diferenciable. Mira, lo primero, lo primero es calcular estas derivadas parciales y evaluarlos en ese punto, ¿ya? Eso va a ser lo primero para nosotros. Lo segundo, vamos a poner el candidato a plano tangente, o sea, esta ecuación. El segundo paso lo que me dice es que la ecuación de este plano, o sea, z igual a h de x, y, esto de aquí es plano, que pasa por el punto p sub 0, x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Ya? O sea, es como decir, es un plano que pasa por ese punto, ¿no? Y que intersecta la superficie en ese punto. ¿Ya? Y el tercer paso es, voy a comprobar que este plano es tangente. Entonces, si me sale cero, ¿qué significa eso? Significa que z igual a h de x, y es el plano tangente. ¿Ya? Esa va a ser nuestra estrategia, ¿correcto? Entonces, lo primero que tú vas a hacer es calcular las derivadas parciales, evaluarlo en el punto 0,0. Lo segundo, el candidato a plano tangente, z igual a h de x, y. ¿No? Esto va a ser un plano que pasa por este punto y que intersecta la superficie en un solo punto. Muy bien.
Ahora, para decir que es tangente se debe cumplir como tercer punto este límite. Si me sale cero, entonces no hay nada que hacer. Esto viene a ser la ecuación del plano tangente y por lo tanto la función es diferenciable en ese punto. ¿Ya? Ese va a ser el mecanismo que vamos a utilizar. No, el mecanismo no, el procedimiento, ¿ya? El procedimiento. Muy bien. Listo, entonces comenzamos. Mira, acá está, ¿ves? ¿Ya ves? ¿Qué dijimos primero? Vamos a calcular las derivadas parciales y lo vamos a evaluar en x sub 0, y sub 0. En mi problema número 1 que tenemos aquí, x sub 0, y sub 0 es el origen de coordenadas 0,0. Ya, ahí está, mira. Listo, perfecto. Entonces calculemos. Ya tú calculas. Muy bien, vamos a calcular. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Profesor, pero usted nos ha dicho que podemos utilizar las tablas. Claro, es cierto. Pero cuando tú utilizas la tabla y vas a derivar con respecto a x, en algún momento por ahí, el x cuadrado más y al cuadrado te va a quedar como denominador. Y si tú pretendes reemplazarlo en 0,0, obviamente te va a salir que no existe. ¿Por qué? Porque las tablas que tú utilizas en realidad no me va a servir para calcular el 0,0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como 0,0 es un punto, tengo que utilizar la definición de derivada parcial en un punto. ¿Te cuentan? O sea, así yo tengo que ir pensando. En cambio, si yo hubiera derivado por tabla y después reemplazaba el 0,0 y me salía un número real, no hay problema, ¿no? No hay problema. Pero en este caso no, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar el cálculo de la derivada parcial, pero mediante el límite, ¿no? Mediante el límite. ¿Y cuándo utilizamos el límite? Cuando queremos trabajar en un punto nada más, ¿no? Cuando queremos trabajar en un punto. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ah, y fíjate un detalle interesante a lo que te decía justamente en clases anteriores. Esta función, si tú te das cuenta, su regla de correspondencia es permutable en sus variables, ¿sí o no? O sea, yo puedo cambiar la X por la Y por la X y sigue siendo la misma regla de correspondencia. Saquemos provecho a eso. ¿Qué significa? Basta con calcular solamente una derivada parcial, la otra lo obtenemos intercambiando las variables nada más. ¿Te das cuenta? ¿No? Esa es una gran ventaja, ¿no? Es una gran ventaja, ¿ya? Muy bien. Entonces quiere decir, profesor, que basta con calcular solamente la derivada parcial con respecto a x, entonces el otro va a ser automático, ¿no? Automático. Ya, listo. Veamos. Ahí está. Por definición, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. A veces cuando aparece así de golpe, como se dice, ¿no? Uno no lo percibe bien. Yo soy la idea que hay que escribirlo también, ¿no? Hay que escribir. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo voy a calcular la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Voy a ponerlo en términos de un punto general, ¿no? X sub 0, y sub 0. Entonces, recordemos que en este caso nos está diciendo que x es la variable y y es constante. O sea, que este valor y sub 0 se va a mantener constante a lo largo de el cálculo del límite, ¿no? El cálculo del límite. Entonces, esto vendría a ser límite. Empezamos, nuestra variable x debe tender a quién, a x sub 0, ¿no? Esta es la primera coordenada del punto de acumulación. Después, aquí colocamos la variación de x con respecto a x sub 0, eso sería así. Y arriba colocamos la imagen. Si esto fuera solamente el cálculo diferencial, aquí nosotros poníamos así, ¿no? El f de x menos el f de x sub 0. Pero como estamos en cálculo multivariable, aquí la función depende de 2. Y precisamente, ¿quién es constante? Y, o sea que aquí se va a mantener constante. Y sub 0, y sub 0. Claramente se ve que no está variando. En cambio, a nivel de x, sí hay variación, ¿no? Sí hay variación. Ya está, mira, ve, ya lo tenemos listo. Entonces, cuando nosotros actualicemos estos valores correspondientes, bueno, en este caso, él vendría a ser 0 y él también. Lógicamente, aquí tendríamos que ponerle un 0, aquí un 0, ¿no? Aquí un 0, aquí un 0 y aquí un 0.
y es lo que tendríamos en la parte de arriba, pues, ¿no? Ah, lo que tenemos en la parte de arriba, ¿ya? Muy bien, fenomenal. Ahora sí, borramos esta parte porque es la definición en sí, ¿no? Es la definición. Listo. Y continuamos, ¿no? Y continuamos. Ya está. A ver, vamos a continuar. A ver, un momentito acá. Un momentito acá. Ujú. La pantalla, mostrar barra de tareas. A ver, aquí, allá. ¿Dónde está? Ya, voy a cerrar esto porque está que me interrumpe. ¿Ya? Listo. Y ahora sí, continuamos. Ya continuamos. Muy bien. Entonces, por un momento vamos a ocultar esto. Entonces decía que voy a calcular el límite, ¿no? Voy a calcular el límite. Entonces lo calculamos. Perfecto. Vamos a calcular. Tendríamos aquí el f con respecto a x de 0,0, ¿verdad? Ahí está. Y esto para nosotros vendría a ser el límite cuando x tiende a 0. Listo. Aquí vamos a ir colocando. Ya está. Muy bien. Entonces en la parte inferior x menos 0, obviamente x. Creo que ahí no hay ningún problema. Y aquí tenemos f de x, 0. Entonces quiere decir que este y vale 0. Entonces vamos a reemplazarlo nada más. Sería así, ¿no? Si y vale 0, x más 0, x, de una vez lo colocamos, ya está. Y si x vale 0, perdón, si y vale 0, entonces acá sería raíz de x cuadrado, nada más. Ya está. Menos, menos, el f de 0,0. Bueno, en este caso acá sería 0, y acá tendríamos raíz de 0, pues, ¿no? Ya está. Perfecto. Muy bien. Y esto vendría a ser igual. Esto vendría a ser igual. Ya está. Esto es el límite cuando x tiende a 0, ¿no? Cuando x tiende a 0. Aquí tendríamos, bueno, como esto es 0, aquí nos estaría quedando x por valor absoluto de x sobre x, ¿correcto? Como x no es 0, entonces podemos cancelar. Ya está. Y nos estaría quedando que cuando x tiende a 0, el valor absoluto de 0 es 0. ¿Qué significa eso? Que como es un número real, existe. O sea, estaría cumpliendo esta parte. Existe. Hasta ahí. ¿No? Existe. Ya está ya. Me tiene que salir cualquier número real. Ojo, por eso le he puesto, pertenece a los reales. Me tiene que salir cualquiera. No necesariamente cero. Ya no se olviden. Cualquier número real. Muy bien. Ya está ya. Ahora, si yo quisiera hallar la derivada con respecto a y, en este procedimiento yo solamente ¿qué haría? Cambiaría. Donde es x le pongo y. Donde es x le pongo y. Donde es x le pongo y, le pongo y, le pongo y, le pongo y, ya está. Listo, y me va a salir 0. ¿Por qué puedo hacer eso? Ya les dije. Porque se cumple que el f de x, y es igual al f del y, x. No es como una simetría de las variables, sino, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿No? Perfecto, listo. Muy bien. Ahora sí, ya expliqué cómo salió el cero, ¿no? Ya expliqué cómo salió el cero, entonces nos vamos aquí a la PPT. Ya está, ahí está, mira, ¿ves? No me salió cero. ¿Se dan cuenta? No me salió cero. Perfecto. Sino que yo lo he escrito, ¿no? También me gusta escribirlo, no solamente pasar la PPT. Ya. Igualito va a ser con respecto a Y, ¿ves? Prácticamente hemos cambiado la X anterior que teníamos por el Y. Mira, y es el mismo procedimiento. Me salió cero, ¿te das cuenta? No, me salió cero. ¿Ya? ¿Y qué hemos dicho? Me tiene que salir un número real. Puede ser cualquier número real. Una vez que me sale el número real, ¿qué decimos? Que existen las dos derivadas parciales. Ya, ya tenemos la primera parte. Ya. Excelente. Ya tenemos la primera parte. Disculpen. Ya tenemos la primera parte. Entonces, la primera parte que nosotros teníamos que lograr
¿sí? Que nosotros teníamos que lograr, ponerlo acá, ahí está. Primera parte, ya logramos que las dos derivadas parciales evaluado en 0,0 existan. Entonces acá está, existen, perfecto. ¿Por qué existen? Porque ya nos ha salido dos números reales, ¿no? Uno con respecto a X y el otro con respecto a Y. Perfecto. Muy bien. Ahora viene el segundo paso. Voy a poner aquí la segunda manito, ¿no? La segunda manito, ¿ya? Esta segunda manito que nos dice que el segundo paso es el candidato a plano tangente. Vendría a ser el h de x, y, esto vendría a ser la regla de correspondencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene ese candidato? Justamente el f de 0,0, porque nosotros estamos trabajando en 0,0. Después, la derivada parcial con respecto a x ya lo tenemos ya. Y la derivada parcial con respecto a y también ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos vamos acá. Vamos a calcular el h de x, y. ¿Cómo es esa regla de correspondencia, ¿no? Del supuestamente plano tangente? Ya, entonces aquí reemplazamos nada más, porque acá sería 0,0, ¿no? En x sub 0, y sub 0 reemplazamos. Y todos estos datos ya lo tenemos ya. Solamente es cuestión de reemplazar, ¿ya? Ahí está. Entonces tú reemplazas. Bueno, aquí por el espacio creo que le he puesto directo. Entonces reemplazas. Ahí está. F de 0,0, simplemente nos vamos a F y evaluamos en 0,0. ¿Y cuánto sería? 0. O sea que esto es igual a 0. La derivada parcial con respecto a X, lo tenemos aquí y nos salió 0. O sea que esto de aquí también es 0. Y con respecto a Y también es 0. Al final todo es 0, mira. O sea que nos estaría quedando que h de x, y es igual a 0. ¿Qué cosa es eso? Cambia el h de x, y por z, ¿no? Lo cambias, y tú lo cambias por z, ¿listo? Ese sí es más conocido, ¿no? ¿Qué cosa es z igual 0? Z igual 0 es el plano XY, ¿no? Es el plano XY. Entonces, lo que me está diciendo este problema es lo siguiente, ¿no? Quiero saber si el plano XY efectivamente es un plano tangente para esta función en el punto 0,0,0. En otras palabras, en el origen de coordenadas. ¿Ya? Eso es lo que quiero saber. Entonces, vamos a ver si efectivamente este plano XY de ecuación Z igual 0 satisface el límite en la forma que el resultado nos debe quedar 0. Nos vamos a ver si efectivamente satisface ese resultado, ¿no? Muy bien. Listo, excelente. Ya, excelente. Seguimos. Seguimos. Acá. Vamos a borrar temporalmente esto. Ya está. Listo. Tercer paso. Ahí, acuérdate. Esta manito que he puesto representa nuestro tercer paso. A ver, ahí está. A ver, veamos. Aquí vamos a borrarlo. Ya está. Acuérdate nuestro tercer paso, ¿no? ¿Qué decíamos? Decíamos que este límite, ¿cuánto debe ser? 0, ¿no? Debe ser 0, ¿ya? Eso es lo que decíamos. Muy bien. Entonces, vamos a calcular este límite, ¿no? Vamos a calcular ese límite, ¿ya? Calculemos el límite. Ahí está el límite, ¿sí? El x sub 0, y sub 0, bueno, es 0,0, pues, ¿no? Ya es 0,0. Muy bien, excelente. ¿Está? Entonces vamos a calcular el límite. Fíjense, bueno, lo único que estamos haciendo es reemplazar, pues, ¿no? F de x, y, su regla de correspondencia, ya lo tenemos acá al inicio, en el enunciado del problema. No estoy copiando nada más, menos el h de x, y, el candidato a plano tangente. Recuerda que en el segundo punto nos salió z igual 0. ¿Qué significa eso? Que h de x, y vendría a ser el 0, pues, ¿no? El 0. ¿Qué más dice acá? Tenemos que calcular la longitud, ¿no? Entonces acá está por eso, ¿no? La longitud de x, y menos 0,0. ¿Correcto? Y esto es
la longitud, pues, ¿no? La norma que comúnmente algunos le llaman, pues, ¿no? ¿Y esto cómo se calcula? La raíz de x menos cero todo al cuadrado más y menos cero todo al cuadrado. Ahí está, mira, ve, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, en el numerador, si le quitamos cero a esta expresión, nos sigue quedando la misma expresión. Y en el denominador tenemos lo mismo, ¿no? No hemos operado nada en realidad a nivel del denominador. Por último, nos damos cuenta que esta raíz con esta raíz en ningún momento son cero, porque se acercan a cero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cancelar, cancelar. Y al momento de cancelar, claramente se ve que nos va a quedar x más y. Y cuando x, y tiende a 0,0, quiere decir que x tiende a 0 y y tiende a 0. Y al sumar, esto me va a dar 0. Según las condiciones para demostrar que es diferenciable, el límite debe ser 0, que es un número real. Fíjate que el límite no es cualquier número real, ¿ah? Ojo, tiene que ser 0, ¿ya? Tiene que ser 0. ¿Cómo te guías eso? No te olvides que esta especie de fracción que tenemos que calcular con respecto al límite tiene que ser algo así como una fracción propia, ¿no? Como una fracción propia, acuérdate de eso, ¿no? Y las fracciones propias, efectivamente, pues, ¿no? Su característica es que se acercan a cero, ¿no? Que están entre cero y uno, pues, ¿no? Entre cero y uno, ¿está bien? Ya, esa es la idea. Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos justamente este caso, en donde hemos probado los tres pasos, en conclusión, f es diferenciable en 0,0. ¿Sí? Es diferenciable en 0,0. La idea sería verlo, bueno, ya que estamos en la parte virtual, ese sí es una gran ventaja, ¿ya? Entonces, vamos a verlo acá, ¿no? Vamos a verlo acá. A ver, mostrar la barra de tareas, ya, acá está. Entonces, vamos a verlo aquí, ¿ya? A ver, vamos a verlo acá. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo en el GeoGebra, pues, ¿no? En el GeoGebra. Ahí está, geogebra.org. Ya. Entonces, calculadora 3D. Ya, por el momento vamos a quitar el plano z igual 0, ¿ya? Muy bien, vamos a ponerle esto así. Listo. Entonces aquí vamos a graficar z igual, ¿ya? Z igual. Aquí tenemos x más y, ¿no? X más y, x más y. Bueno, si es así nomás, sería un plano, ¿no? Sería un plano multiplicado por raíz, ¿no? Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ya más y al cuadrado. Listo. Mira, tú lo ves así, ni yo mismo entiendo, ¿y esto qué parece, no? A veces tenemos que darle tal vez una vueltita, ¿no? Otra perspectiva, mira. Ah, entonces ahí ya como que me va convenciendo. Ay, ay, ya lo veo mejor, ya, ¿no? ¿Te das cuenta? Es un poco complicado dibujar en realidad, ¿no? Tienes que estar manipulando, dando vueltas. Ay, ahí ya tengo más o menos una idea. Ay, en cambio, si lo pongo así, ni yo mismo sé, ¿y esto qué cosa es, no? ¿Se dan cuenta, no? Por eso les decía que es una desventaja muchas veces esto del dibujo tridimensional, ¿no? Del dibujo tridimensional. Ya, muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Una forma distinta, ahí está. Ya. Ahora, vamos a poner otro color. Un color, vamos a ponerle un poquito claro. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Muy bien. Ahora vamos a graficar z igual 0, ¿no? Z igual 0. Ahí está, mira. Ese ya z igual 0. Entonces, el punto que queremos nosotros considerar es el 0,0,0. Vamos a ponerle color negrito. Color, o si no, sí, negrito. Ya está. Acá está, pues, ¿no? Aquí está el puntito, ¿ves? Ahí está. ¿Ya? Y justo en ese puntito
Ahí está. Si lo vemos así más o menos. Ajá. Ya, justo en ese puntito, mira, esta gráfica es bastante caprichosa, ¿no? Es como una especie de cúbica, ¿sí? Ahí está, ¿no? Como una especie de cúbica, ¿no? Muy bien. Entonces quiere decir que este plano, más o menos, a ver, vamos a ponerlo acá. Por eso a veces ni los mismos graficadores le pueden hacer bien, ¿no? O sea, quiere decir más o menos que por esta partecita de acá, por esta partecita de acá, ¿no? El plano, ¿no? El plano parece confundirse en sí con esa parte de la superficie. De eso se trata el plano tangente, ¿no? Tal vez se confunde con la parte de la superficie, tal vez con este lado de aquí, por decir el lado derecho, se confunde con esta parte, ¿no? Que está por encima del plano, y lo que está en el lado izquierdo de la superficie está abajo, ¿no? Pero cuando se acerca a este punto, esa parte que está abajo se confunde con la parte del plano que está arriba, pues, ¿no? Con la parte del plano que está arriba. O sea, la gráfica es un poquito alucinante, por decirlo así, ¿no? Pero es como la cúbica, toma como referencia a la cúbica. Su recta tangente que yo puedo trazar acá, ¿no? Su recta tangente, ya está. Esta cúbica hay que hacerlo un poquito más pronunciado. Entonces, esto sería el punto de tangencia. ¿Y qué sucede? Sucede que si lo vemos en el lado derecho, entonces aquí, con respecto a este punto, ¿no? Te das cuenta que parece confundirse la recta con esta parte de la gráfica, pues, ¿no? De la cúbica, por decirlo así, ¿no? Pero cuando vamos después de este punto, vamos a la izquierda, también sucede el mismo fenómeno. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros trabajamos con una recta tangente, no vamos a esperar siempre que esa recta esté por encima de la gráfica o esté por debajo de ella, ¿no? Porque la mayoría piensa que debe ser así, pues, ¿no? Y eso no es verdad. También puede atravesar a la curva. Y cuando lo atraviesa, ese fenómeno de que parece confundirse se da justamente de estas dos formas, ¿sí o no? Algo parecido es acá, solo que no se distingue por el dibujo, ¿no? Por la cercanía del dibujo. Muy bien, ya está. ¿Ves? Cuando lo ponemos así, mira. Ah, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que ser bastante, un poco cautos al momento de ver un dibujo tridimensional, ¿no? No es tan fácil a veces hacer el dibujo y cuando lo tenemos en un graficador, la primera impresión que podemos ver a veces no es la del dibujo como uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, si lo pongo así, mira, no me da una impresión apropiada, ¿no? No me da ninguna impresión apropiada. Ya. Muy bien, excelente. Y cuando lo pongo así, a ver, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Mira, cuando lo ponemos así, aquí hay algo interesante que te puedo explicar tal vez. Mira, si lo pongo así, estaríamos en el plano XZ, ¿sí o no? O sea que Y es como si fuera constante. ¿Está bien? Entonces, mira, hay una curva de nivel. Mira, acá está esta curva de nivel. ¿Ve? Mira esta curva de nivel, ¿no? Esta curva de nivel. Que vendría a ser como una cúbica, ¿sí o no? ¿No? Como una cúbica. ¿Está bien? Como una cúbica. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x en 0,0, ¿cuánto me salió? Me salió 0, ¿sí o no? O sea, ¿qué significa eso? Significa que por esta curva de nivel que pasa por 0,0, entonces yo puedo trazar una recta horizontal. ¿Se dan cuenta, no? Y esa recta horizontal, su pendiente, ¿cuánto es? 0. ¿No? Su pendiente es 0. ¿Ya ven? Lo mismo puedo hacer con el eje Y. Mira, vamos a hacer con el eje Y. Vamos a borrar el eje X. ¿Ya? Bueno, técnicamente lo voy a borrar, ya es un decir, ¿ya?
A ver, espérate. El Y, vamos a ponerlo así. El Y, no se puede borrar mucho el X. A ver, a veces el pulso es. Ahí está, creo que ahí ya se puede. Ahí, ya, ahí, para ver el plano ZY, ¿no? Entonces también, mira, ve, se ve esta curva de nivel, mira, ahí está, como la cúbica, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, en este punto, la derivada parcial de Z con respecto a Y, ¿cuánto me salió? Cero. O sea que aquí yo puedo trazar una recta tangente horizontal. ¿Y cuánto va a ser la pendiente de una horizontal? Cero. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Esas cositas sí podemos verlo haciendo un movimiento, pues, ¿no? De la gráfica. ¿Se dan cuenta, no? Muy bien. Entonces, este ejemplo pareciera que con la existencia de las derivadas parciales era suficiente para decir que es diferenciable, ¿no? Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Porque, profesor, el límite a veces es un poco trabajoso para saber que me salga cero. Pero no te olvides que recién esto es un ejemplo. Vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, ya, volvemos a nuestro problema, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Ya, ahí está. Ya, ahí está. Muy bien. ¿Listo? Ya está, mira. Aquí te he puesto un problema un poquito especial, ¿no? Un poquito especial. Este problema también lo vamos a resolver como el otro, ¿sí? Lo vamos a resolver como el otro, haciendo nuestros tres pasos. Primero, vamos a calcular las derivadas parciales con respecto a x y y. Lo vamos a evaluar en el punto x sub 0, y sub 0, que en este caso sería 0,0. Luego vamos a poner el candidato a plano tangente, ¿sí? El candidato a plano tangente. Y después vamos a ver si ese candidato a plano tangente efectivamente es el plano tangente, ¿sí o no? ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que distinguir, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos de nuevo al procedimiento. Mira, y observa, aquí también tú te das cuenta que esta función, si yo lo cambio por y, x, es lo mismo, ¿sí o no? No es lo mismo, mira, qué interesante, no es lo mismo. Muy bien, excelente, vamos a ver. Primero vamos a hallar nuevamente, ahí tenemos la definición. Primero las derivadas parciales, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hallar, ¿ya? Recuerda que aquí sí no creo que te atrevas a decir, voy a utilizar mi tabla para poder hallar la derivada de esto, porque la derivada del valor absoluto, al menos si es en su puntita, ¿no? De su gráfica, no se hace con tabla, ¿no? Ahí se tiene que utilizar límite, ¿no? Límite en un punto. Entonces aquí, precisamente también lo que hacemos es utilizar la definición del límite en el punto x sub 0, y sub 0, ¿ya? Muy bien. Entonces, hagamos eso. Al igual que el problema anterior, esta es la definición en 0,0. Lo único que va a cambiar ahora es cuando reemplazamos en la regla de correspondencia. Entonces, eso sí vamos a hacerlo acá. Entonces, cuando tú vas a reemplazar en la regla de correspondencia, listo, esto será igual. Ponemos aquí límite cuando x tiende a 0, ¿no? Cuando x tiende a 0, perfecto. Ya, vamos a reemplazar entonces. El f, bueno, en x no reemplazamos, se mantiene como variable. En cambio, y va a ser 0. Entonces reemplazamos acá. Reemplazamos. Acá vendría a ser valor absoluto de x menos valor absoluto de 0, que vendría a ser 0. ¿Listo? Menos valor absoluto de x. Y el otro que vendría a ser 0 ya no lo ponemos. Ya no lo ponemos. Después menos f de 0,0. 0, 0, 0, 0, todo va a ser 0. Ya está. Sobre, ¿no? Sobre, ahí está, sobre, lo ponemos, x menos 0, x, pues, ¿no? X, ya está. Entonces al final nos estaría quedando de esta forma, límite cuando x tiende a 0, ¿no? Cuando x tiende a 0, listo.
Acá nos queda valor absoluto de x menos 0, valor absoluto de x, ¿sí? Queda valor absoluto de x. Nuevamente valor absoluto de x. Será un solo valor absoluto de x nada más, ¿no? Listo. Sobre x. Entonces, aquí nos estaría quedando límite cuando x tiende a 0. Ya está. Valor absoluto de x menos valor absoluto de x, 0. Sobre x. Y esto es igual 0 entre un número que no es 0, 0. Ya está. Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Entonces quiere decir que calculando la derivada parcial de x en el punto 0,0 nos ha salido 0. La hipótesis que dice que exista, ¿qué significa que exista? Que el resultado puede ser cualquier número real, ¿ya? Cualquiera. Muy bien. Salió un número real, es 0, perfecto, ya existe. Muy bien. Vamos a ponerlo esto acá, ¿ya? Acá está. Aquí ya está hecho, ya mira, ¿ves? Ya está, ya reemplacé todo 0 sobre x y esto es igual a 0. ¿Correcto? Ya. Para hallar con respecto a y, en el proceso último que estamos viendo, tendría que cambiar la x por la y nada más, ¿no? Y todo lo demás sigue siendo idéntico. ¿Ya? Entonces aquí vamos a pasarlo nomás. ¿Ya ves? Me salió 0. Es como que hubiéramos cambiado la x por la y nada más, ¿no? La x por la y. Excelente. Ahora, ¿no? Ahora, vamos a poner la regla de correspondencia del h de x, y, o sea, del candidato a plano tangente, ¿no? Del candidato al plano tangente, o sea, h de x, y. Ahí está. Pero cuando reemplace, todo es cero, ¿no? Esto es cero, esto es cero, esto es cero, ¿no? Esto es cero, ya, perfecto. Listo, ahí está. ¿Y esto qué cosa es? Z igual cero. En otras palabras, nuevamente, así como el ejemplo uno, voy a ver si el plano XY, es decir, Z igual a cero, voy a ver si es efectivamente el plano tangente, ¿cierto? Efectivamente el plano tangente, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces. Calculamos el límite. Ahí está el límite. Ahí está el límite. Ya, perfecto. Entonces, cuando voy a calcular el límite, ¿no? Cuando voy a calcular el límite, mira, lo voy a hacer acá. Voy a calcular este límite. Entonces, se llama L, ¿ya? Para no estar copiando lo mismo. Vamos a poner L. Listo. Aquí voy a tener límite cuando x, y tiende a 0,0. Listo. El f de x, y ya lo tenemos arriba, ¿no? Es esta serie de puros valores absolutos, nada más. Maré estos palitos de aquí, las barritas. Ya está. Menos, ¿cuánto era el h de x, y? Cero, pues, ¿no? Sí, cero, ¿no? Muy bien. Ya. Y aquí sobre, aquí tenemos h de x, y menos 0,0, ¿no? Pero eso vendría a ser la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Excelente, ya está, ¿no? Muy bien, muy bien. Listo. Esto es igual, ¿no? Esto es igual, esto es igual. Lo ponemos acá, lo ponemos aquí. ¿Ya? Entonces, simplemente esto vendría a ser eh, lo mismo, ¿no? Lo mismo, 0,0. Y aquí me quedaría así nada más, ¿no? Valor absoluto de x menos valor absoluto de y. Listo, ya está. Menos valor absoluto de x menos valor absoluto de y. Ya está. Muy bien. Y aquí lo ponemos acá. Listo. Sobre raíz, ¿no? Sobre raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿No? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Entonces, una vez que tenemos eso, ahora debo calcular este límite. ¿Sí? Debo calcular este límite. Inicialmente nosotros, ¿cómo hacemos el cálculo? Bueno, primero, cuando x tiende a cero y y tiende a cero, esto nos va a salir de la forma cero sobre cero. ¿Está bien? Muy bien.
Una vez que hemos visto que es de la forma 0/0, empezamos, ¿no? Lo típico para comenzar es los caminos, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos utilizar los caminos, ¿no? Los caminos. Utilizando los caminos, podemos empezar con el camino, el más simple, pues, ¿no? O los más simples. X igual 0, Y igual 0. Ya vamos a hacerlo de manera rápida nomás. Camino 1, X igual 0. ¿Está bien? Pero si X es igual a 0, quiere decir que en el límite voy a reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar el límite. Todo lo que es X se vuelve 0. Entonces aquí se vuelve 0, me queda menos, en valor absoluto sería solamente el valor absoluto de Y, menos, este X es 0, menos valor absoluto de Y, ya está. Y abajo me quedaría, como X es igual a 0, me quedaría raíz de Y al cuadrado y eso es valor absoluto de Y. Me doy cuenta que la única variable que me está quedando es Y, entonces Y tiende a 0. ¿Está bien? ¿Y esto cuánto vendría a ser? Esto vendría a ser 0. Ya está. Si yo considero el camino 2, por ejemplo, Y igual 0, entonces, ¿qué estaría ocurriendo? En este caso, estaría ocurriendo prácticamente lo mismo, ¿no? Porque como la función se puede intercambiar sus variables, entonces aquí también intercambio, ¿no? En vez de, cuando le puse, en vez de X, le puse Y, me salió 0, entonces en vez de Y, acá le voy a poner X, bueno. Y me va a salir lo mismo, ¿no? Me va a salir lo mismo, ¿no? O sea, acá me va a salir así, límite cuando X tiende a 0, ¿no? Entonces, si yo reemplazo, para que veas que me sale lo mismo, esto sería 0 y me queda valor absoluto, del valor absoluto de X vendría a ser el valor absoluto de X, menos, como Y vale 0, esto es 0 y me queda simplemente valor absoluto de X, ¿no? Y debajo sería raíz de X al cuadrado porque Y vale 0 y esto sería valor absoluto de X, ¿no? Y al final eso sigue siendo 0. Ya, pero esos caminos triviales no me ayudan mucho, ¿sí? Puedo considerar otro camino, por ejemplo, el camino 3, Y igual X, por decir, ¿no? Y igual X. Entonces, cuando yo considero Y igual X, lo reemplazamos aquí, ¿no? Lo reemplazamos aquí y yo decido, pues, ¿no? O todos los X van a ser Y, ¿no? O todos los Y, pues, van a ser X, ¿no? Ya depende de mí ya. Normalmente cuando ponemos así, entonces todos los Y van a ser X, ¿no? Entonces esto sería X, X menos X, 0, ¿no? Y nos quedaría así. Menos, ya está, menos. Aquí sería, si todos los Y van a ser X, entonces me va a quedar menos valor absoluto de X, menos valor absoluto de X, ¿no? Y aquí sería todo sobre, si todos los Y van a ser X, entonces me va a quedar raíz de X cuadrado más X al cuadrado, pues, ¿no? La única variable que tenemos presente vendría a ser X, entonces X tiende a 0. ¿Sí? De esa forma, aquí nos estaría quedando límite cuando X tiende a 0. Arriba nos estaría quedando menos 2 veces valor absoluto de X. Y abajo nos estaría quedando 2X cuadrado raíz cuadrada, o sea, raíz de 2 por valor absoluto de X. Pues no, ya está. Y al final podemos cancelar, porque esto no es 0, y nos estaría quedando menos, podemos racionalizar si queremos, ¿no? Raíz de 2. ¿Sí? Raíz de 2 por raíz de 2, 2, 2 se simplifica menos raíz de 2. Y podemos observar que no es igual a los límites anteriores. Por lo tanto, este límite no es 0. Porque acá me dice, tenía que salirme 0, ¿ah? Pero no me ha salido 0. Más bien me ha salido que no existe, ¿cierto? Y como me ha salido que no existe, quiere decir que la función no es diferenciable en ese punto. No es diferenciable en ese punto. Muy bien, ya está. Ya, otra forma, ¿cómo sería? Con coordenadas polares, pues, ¿no? Como tenemos x cuadrado más y cuadrado, en polar, ¿cómo sería en polar? En polar sería así, pues, ¿no? Sería límite cuando r tiende a 0 por la derecha, ¿sí? 0 por la derecha, ¿no? Entonces, esto sería r coseno de tita. ¿Sí? Acá, perdón, aquí. Esto sería R coseno de tita. Esto sería Y R seno de tita, ¿verdad? Y acá también. R coseno de tita,
y r seno de tita. Al final todos van a tener r, ¿sí? R. Entonces, si yo reemplazo aquí, aquí me va a salir pues el valor absoluto de r, factorizando, voy a tener aquí el valor absoluto de r. Ya está, ¿no? El valor absoluto de r, ¿no? Entonces, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando solamente así, pues, ¿no? Saqué el valor absoluto de r, entonces aquí me estaría quedando el valor absoluto de coseno de tita menos, aquí me estaría quedando el valor absoluto de seno de tita, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Listo. Menos, pero estoy factorizando esto ya, perfecto, lo estoy factorizando. Ya está. Entonces aquí factorizo el valor absoluto de R, ¿no? Y aquí me estaría quedando valor absoluto de coseno de tita menos valor absoluto del seno de tita, porque también he factorizado el valor absoluto de R, ¿no? Ya está. Listo. Todo sobre, ¿no? Todo sobre, todo sobre. ¿Esto cuánto sería? R, pues, ¿no? R. Ya. Pero como R tiende a cero por la derecha, entonces no es necesario poner el valor absoluto, ¿sí o no? Porque siempre va a ser positivo. Entonces aquí podemos cancelar R. ¿Y qué podemos concluir? Podemos concluir que el límite no existe. ¿Por qué no va a existir? Porque cuando yo le dé un valor a tita, me va a salir un resultado. Pero cuando le dé otro valor, me va a salir otro resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por esa razón que el límite no va a existir. Porque el resultado depende de tita, ¿no? Depende de tita. ¿Ya? ¿Eso cómo se interpreta en términos cartesianos? Cada vez que tú a tita le das un valor, va a aparecer un camino, ¿no? Un camino. Entonces vas a darle valores, valores, vas a tener varios caminos y por ahí vas a encontrar que dos caminos, sus resultados son diferentes, ¿no? Sus resultados son diferentes, ¿ya? Muy bien. Excelente entonces. Ahora, como no nos ha salido cero, ¿no? No nos ha salido cero, no nos ha salido cero, ¿qué podemos decir? Entonces podemos decir que no es diferenciable. ¿Ya? No es diferenciable. Ahora usted era profesor, pero usted dijo, yo escuché que dijo que si no se cumplía, que las derivadas parciales, ¿no? Una de ellas al menos no existía, no podíamos afirmar nada, correcto, pero eso son las hipótesis, ¿ya? Cuando una de las hipótesis así no se cumple, ¿no? Entonces nosotros, con respecto a las derivadas, ¿no? Con respecto a las derivadas, entonces no podíamos afirmar, y todavía te dije, ¿no? Ten como referencia la raíz cúbica de x, ¿no? Donde su derivada no existía en ese punto, ¿no? No existía, y como consecuencia de ello, ¿qué ocurría? Ocurría que tú no podías garantizar, ¿no? No podías garantizar que exista la recta tangente. Pero en este caso, las derivadas parciales sí están existiendo, mira, ¿no? Las derivadas parciales sí están existiendo, ¿cierto? El que no está existiendo es justamente la prueba que garantiza que el candidato a plano tangente, en este caso, no es un plano tangente, es un plano común y corriente, pero no es tangente. ¿Se dan cuenta, no? Es como decir, ¿no? Esta recta es una recta común y corriente, pero no es tangente, a pesar que lo intersecta en un punto, pero no es tangente. ¿Se encuentran? Entonces, algo así, ¿no? Aquí que estamos probando que z igual 0 es un plano que atraviesa la superficie, por decirlo así, en el punto 0,0,0, pero lamentablemente no es tangente. Ya de eso se trata. No es tangente. ¿Y por qué no es tangente? Porque justamente no cumplió la condición que garantiza que sea tangente. No la cumplió, ¿cierto? No la cumplió, ¿no? Muy bien. Entonces, si no la cumplió, quiere decir que geométricamente no es un plano tangente y formalmente, ¿qué estaríamos diciendo? Que la función no es diferenciable en ese punto, ¿no? No es diferenciable en ese punto.
Y para ver qué está sucediendo, vamos a graficarlo también, ¿no? Vamos a graficarlo para ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ya, primero terminemos esta parte. Ahí está. Ah, bueno, acá yo lo he hecho por caminos, miren, ¿no? Mira, ahí está por caminos, por caminitos, ¿no? En el primero sale cero, después cogí otro camino, y igual x, ¿no? Y igual x, y aquí nos salió pues menos raíz de 2, ¿cierto? Y con eso, como los límites son diferentes, entonces f no es diferenciable en 0,0, ¿no? ¿Ya? Muy bien, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede ahora? Sucede que, bueno, yo también lo he hecho con coordenadas polares, y ¿no? Eso sí no está acá, pero ya al menos también les he explicado que se podría hacer con coordenadas polares, ¿no? Y no existe, ¿por qué razón? Porque el resultado me iba a salir en términos de tita. Y cada vez que a tita yo le doy un valor, me van a salir valores diferentes y eso va en contra de la definición del límite, ¿no? Porque el límite es único, ¿no? Es único, ¿ya? Muy bien, ya. Ahora vamos a graficar esto. Vamos a graficarlo, ¿no? Vamos a graficarlo de nuevo esto. Ya está. Aquí está la calculadora. Bueno, vamos a graficarlo acá mismo. Vamos a ocultar esto. Sí, vamos a ocultar esto de acá. Entonces, vamos a graficar. A ver, en este caso, si vamos a graficar, tendría que ser el valor absoluto, ¿no? Del valor absoluto de x. Uy, ¿qué pasó? Disculpen, disculpen acá. Es el valor absoluto del valor absoluto de x, ¿no? No me está aceptando el valor absoluto acá. A ver, x, ya está. Después sería aquí nuevamente menos, ¿no? Menos el valor absoluto de y, ya está. Y esto dentro del valor absoluto. Allá. A ver, creo que voy a tener que cortar esto y ponerlo acá. Ya, porque no me estaba aceptando ahí. Ahora sí. Y después sería menos, ¿no? Menos el valor absoluto de x, ¿no? El valor absoluto de x, ya está, menos el valor absoluto de y, ¿no? El valor absoluto de y. Listo. Ajá, mira, mira esa gráfica alucinante. ¿Ve? Vamos a cambiarla de color. Propiedades. Ahí te vas a dar cuenta por qué no es un plano tangente. Estilo, no color, color, color. Vamos a ponerlo como el otro, ¿no? Lo pusimos medio. Ahí vamos a bajarle la intensidad. Ya, listo. Ya. Mira, ahí está. Ahora vamos a poner el plano z igual cero, ¿no? El plano z igual cero. Z igual cero. Ya está. Ahora fíjate bien lo interesante. Voy a poner primero así, ¿no? Ya. O así, o así. Ya. O por acá abajo lo podemos ver también, ¿no? Ajá, también lo podemos por abajo. Ya. Mira, ¿qué hemos dicho? Para que sea un plano tangente, ojo, ¿no? Para que sea un plano tangente, a ver, no solamente basta con intersectarlo en ese punto, ¿no? Veamos, fíjense. Alrededor de este punto, ¿qué tiene que ocurrir para que sea un plano tangente? Tiene que ocurrir que la superficie, que es lo que está de este color medio así, es un moradito claro así, esa superficie se debe confundir con la parte del plano, que en este caso sería el de Celestito, ¿no? Con la parte del plano, como si fuera uno solo, ¿no? Como si fuera uno solo. Pero nosotros nos damos cuenta, si tú observas bien, aquí lo único que se está confundiendo entre los dos es esto de acá nomás, mira, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Es lo único, porque lo demás no se puede decir que este plano que está de color celeste, por ejemplo, por aquí, por este lado de acá, en realidad es como si fuera la superficie de este color, pues, ¿no? Medio moradito claro.
En otras palabras, en esta parte de acá, en esta parte de aquí, aquí, en esta parte de acá, no puedes observar tú que se están confundiendo, ni acá tampoco, ni acá tampoco, ni acá tampoco. No parece confundirse, ¿sí? Y eso se puede ver cuando giramos la gráfica. Mira, fíjate. Por ejemplo, para este lado de acá, ya, mira, tú giras y el dibujo viene por acá todavía, ¿no? Y por acá no hay nada, ¿no? No se intersecta con nada, no se confunde con nada. ¿Ya ves? Si te vas por este lado, mira, voy a quitar el plano. Si te vas por este lado, fíjate, ¿no? Ese dibujo de ahí, ¿ves? Por este lado de acá, no se va a confundir con el plano tangente, no se va a confundir. Eso se debe pues a la simetría, ¿no? De la tangente que tiene punta, ¿no? Que tiene punta, ¿no? ¿Ya ves? Por este lado de acá, ni qué decir, mira, por este lado de acá, el plano tangente no se va a confundir con la superficie, no se va a poder confundir. Es por esa razón que te dice que z igual a cero no es el plano tangente, a pesar, mira, a pesar que sus dos derivadas parciales sí existen. Profesor, ¿cómo está eso? A ver, vamos a ver, mira. Vamos al plano XZ. En el plano XZ, ¿no? En el plano XZ, ¿no? En el plano XZ, nosotros tenemos, mira, este es como el valor absoluto, ¿sí o no? ¿No? Este es como el valor absoluto. Cuando tú estás en cálculo diferencial, si esto fuera la gráfica del cálculo diferencial, solamente este valor absoluto, nada más, en este punto no se puede trazar una recta tangente, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? ¿No? ¿Te acuerdas? Eso sí, pienso que sí te acuerdas. Entonces, si yo tengo acá así, y yo digo que esto es la gráfica del valor absoluto, tú sabes que en este punto no se puede trazar la recta tangente porque no existe la pendiente, ¿no? No existe la pendiente. Oiga, profesor, y entonces, ¿y acá por qué sí se puede? Es que acá sabes por qué sí se puede, porque no es solamente este valor absoluto, es todo lo que está sombreado, mira, todo lo que está sombreado. ¿Te das cuenta, no? Y si es todo lo que está sombreado, la recta tangente vendría a estar acá, mira, esta de acá sería, ¿no? A ver, esta de acá, esta de acá sería, ¿no? ¿Ya ves? Ahí está, sería eso de ahí. ¿Por qué razón? Porque la gráfica es todo lo que está sombreado. Pues no, todo esto de aquí está sombreado. ¿Ya? Pero eso no garantiza que exista el plano tangente. ¿Por qué razón? Porque aquí, justo aquí, mira, justo aquí, ¿ves? Por este lado es hueco, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando yo trace el plano tangente, aquí no va a ocurrir eso que el plano tangente se aproxima a la superficie. Eso no va a ocurrir. Y como no va a ocurrir, entonces ya está perdiendo su noción de plano tangente. A eso se debe. A pesar que la derivada con respecto a x sí existe, mira, ahí está, ¿ves? No, la derivada con respecto a x sí existe. La derivada con respecto a y también va a existir, pero no es el plano tangente, ¿no? Entonces, estas cosas de acá son, ahí está, cuando lo pones así, y ahí te das cuenta, ¿ves? ¿Ya ves? Solamente va a cumplir la función de plano, entre comillas, tangente, en los ejes nomás. Pero no es suficiente en los ejes, tiene que ser en toda parte de la superficie alrededor de ese punto. ¿Te das cuenta? No podemos hablar de plano tangente solamente en los ejes. No, no, no. Tiene que ser alrededor de toda la superficie, ¿no? Muy bien, ya está. Una gráfica un poquito alucinante, ¿no? Ya está, muy bien. Volvemos ahora sí acá. Listo. Acá está la gráfica. Bueno, esto lo saqué del
del libro, ¿no? Porque esto de acá creo que es de un libro que estaba leyendo, ¿no? Y en el libro hace esta gráfica, pero como en ese tiempo yo lo puse así nada más, pero ahora como tenemos el GeoGebra, nos damos cuenta que efectivamente, ¿no? Mira, lo que trata de decir el libro es lo siguiente, ¿no? Que si yo trazo aquí el plano tangente, ¿sí? Debería ser que todos los puntos pareciera que se confunden con el plano tangente z igual 0, pero no sucede así, solamente los ejes son los que cumplen esas condiciones. Y estos puntitos de acá, no. Estos puntitos de acá están abajo. Si yo por aquí trazo el plano tangente, en la vida esos puntitos se van a confundir con estos puntos de acá. No se puede. ¿Cierto? No se puede. ¿No? Muy bien. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Acá he puesto una observación. Si existen las dos derivadas parciales de f en el punto, así como acá existen las dos derivadas parciales, entonces no es suficiente, ¿ya ves? No es suficiente para garantizar que la superficie tiene un plano tangente en ese punto, ¿ya? Con eso hemos demostrado que si las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales existen en ese punto, con eso no podemos ya decir que es el plano tangente. No se puede, ¿cierto? Eso es, como decimos siempre, no es necesario, pero no es suficiente. ¿Cuál sería la parte de la suficiencia que probemos el límite y que nos debe salir cero? ¿No? Nos debe salir cero. ¿Ah? Muy bien. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Acá tenemos algunos ejercicios resueltos, ¿no? Ya. Ahora sí, mira, una vez que ya hemos tenido una descripción geométrica y algo formal de lo que es ser diferenciable, entonces ya podemos atacar ciertos problemas, ¿no? Este es un problema que vino en prácticas bastante anteriores. Ya la otra semana vamos a hacer los problemas de las prácticas que han venido de manera reciente, pues, ¿no? Pero este problema, ¿por qué se ha considerado aquí? Porque este es un problema paramétrico, ¿no? Paramétrico. En realidad, tú sabes que las variables que nosotros trabajamos es X y Y, pero acá te está pidiendo valores de alfa, ¿no? De alfa. O sea, y alfa viene a ser el parámetro, porque alfa en este caso no está considerado como una variable, así como X o así como Y, ¿no? Forma parte de la regla de correspondencia, entonces es un parámetro. Se podría decir que estas respuestas son como una especie de familias, ¿no? Como una especie de familia. Ya, pero ¿qué me está pidiendo? Me dice, ¿para qué valores de alfa que pertenece a los enteros? O sea, alfa va a ser un entero. Yo quiero saber para qué valores esta función es diferenciable en 0,0. En otras palabras, ¿no? Si yo trazo el plano tangente, efectivamente va a ser el plano tangente, pues, ¿no? En ese punto 0,0 y con su imagen, pues, ¿no? Del 0,0. ¿Ya? De eso se está tratando. Muy bien. Ahora, analíticamente, ¿qué debemos probar? Tres cosas, pues, ¿no? Acuérdate bien, tres cosas se tienen que probar. Las derivadas parciales deben existir, ponemos la regla de correspondencia del candidato a plano tangente y después verificamos que ese candidato efectivamente es el plano tangente. Esas tres cositas, ¿ya? Esas tres cositas. Bien, resolución. Nuevamente, ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿no? Decimos, calculamos las derivadas parciales en el punto 0,0. Muy bien, pero justo en el punto 0,0 es donde se ve la segmentación, pues, ¿no? De la regla de correspondencia. ¿Eso qué significa? Que sí o sí tengo que usar, en este caso, pues, la derivada en un punto, ¿no? La derivada en un punto. Ya. Entonces, utilizo la definición de derivada en un punto, ¿no? Ahí está, x,0 menos f de 0,0, x menos 0. Ya está. Nos vamos justamente a las reglas de correspondencia y en el primerito reemplazo cuando y vale 0, ¿sí? Cuando y vale 0. Ya está. Ahí está, si y vale 0, acá me queda 0. Muy bien, y abajo, ¿no? Abajo me va a quedar solamente x, pues no, porque x menos 0 es x, pues no, ya está. ¿Y el f de 0,0 cuánto vale? Bueno, aquí nos dice que vale 0, entonces le ponemos acá, pues no, 0. Al final nos quedó 0, ¿no? Nos quedó 0. Muy bien. Con respecto a y, vamos a poner la definición, ¿cierto? Y en este caso,
estaríamos diciendo que x vale 0, ¿no? Y como x vale 0, cuando reemplazamos en la regla de correspondencia, esto va a ser 0, entonces todo se va a hacer 0, ¿sí? Ya está, ahí está el cerito. Menos f de 0,0, también está el 0, sobre y, ¿no? Porque y menos 0 es y. Al final, ¿todo esto cuánto va a ser? 0. Bueno, esta parte sí ya creo que la entendemos muy bien, ¿no? Eso de ahí creo que no es complicado ya para nosotros. Ya. Perfecto. Lo que sí debemos recordar, y no te olvides, no vayas a pensar que cuando tú evalúas las derivadas parciales, siempre te tiene que salir 0. Eso no es verdad. Acá dice que existen. ¿Qué significa que existen? Que nos debe salir cualquier número real. Ya cualquiera, pero tiene que ser real. En este caso nos salió 0. 0 como es real, no hay problema. En cambio, el único que sí exige que debe ser 0 es el límite. Ya, el límite sí tiene que ser 0. Ese sí, acá lo dice. Yo tengo que ser 0, ¿no? Tengo que ser 0. Muy bien. Ya, ahora ponemos el candidato, ¿no? Ya sabemos el candidato, ¿no? Esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, porque así hemos obtenido 0, 0, y en la regla de correspondencia también va a ser 0. ¿Qué significa eso? Que nuestro candidato a plano tangente, el que está candidateando, por decirlo así, es z igual 0, ¿no? Z igual 0. Ahí está, z igual 0. Muy bien, ya. Pero cuando volvemos a la pregunta nuevamente que nos hace la número 3, nos dice que yo quiero que sea diferenciable en 0,0. O sea, que si me está diciendo que quiere que sea diferenciable en ese punto, es porque el límite ya es 0, ¿no? Entonces el límite que yo voy a calcular, eso de ahí ya tiene que ser 0. Y es ahí donde yo voy a saber qué valores le voy a poner a alfa, ¿no? Qué valores enteros debe asumir, tal vez uno, dos, o tal vez muchos valores, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. Seguimos acá. Resolución. Ahora se debe cumplir ¿qué? ¿Qué se debe cumplir? A ver, veamos qué se debe cumplir, ¿no? Como acá dice, yo quiero que sea diferenciable en 0,0, entonces esto de aquí se tiene que cumplir, que el límite sea 0, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces hagamos eso, que el límite sea 0, pues, ¿no? Listo. Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Listo. Entonces, cuando vamos a reemplazar, no se olviden, empecemos por la parte inferior, ¿ya? Empecemos por la parte inferior. No se olviden que esto vendría a ser el cálculo, ¿no? El cálculo de la longitud, ¿sí? Ya está. Creo que ahí no hay problema. Ya está. Si nos vamos a la parte superior, recordemos que él nos ha salido 0. Por lo tanto, estaríamos candidateando a z igual 0, ¿no? Que es el plano XY. Ya está aquí, ya. Ya está. Muy bien. Cuando hablamos del f de x, y, uno puede decir, bueno, profesor, aquí hay dos reglas de correspondencia, ¿no? ¿Cuál escojo? Recuerda que nos acercamos a 0,0. ¿Eso qué significa? Que x, y es diferente de 0,0. Entonces estaríamos acá. Y si es diferente de 0,0, esto es la regla de correspondencia que yo debo considerar en esta parte. ¿Ya? Eso sí, hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Clarísimo. Muy bien. Ya está. Excelente. Ahora sí, ya a partir de aquí, lo que nosotros debemos hacer es que ya el resultado es 0, ¿ah? Porque acá me dice que es diferenciable. Entonces, el resultado ya está OK. Me tiene que salir 0. Entonces, ¿qué hago? Voy a manipular esta parte de lo que estoy calculando el límite, esta parte lo voy a manipular, y de ahí para poder observar en qué momento va a ser 0. Ahora, un detalle interesante, ¿no? Pero acá tenemos x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Y cada vez que tenemos esto, viene a nuestra mente, ¿qué cosa? Coordenadas polares. Entonces, es preferible, en este caso, llevarlo a coordenadas polares, ¿ya? Muy bien, entonces, seguimos. Seguimos. A ver. Ahí está. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos simplificado nada más. Tú sabes que x cuadrado más y cuadrado se puede poner todo elevado a la 1 medio. Multiplicado por x cuadrado más y cuadrado sería x cuadrado más y cuadrado, 1 medio más 1, 3 medios. Bueno, y el numerador sería x a la alfa por y. X a la alfa por y. ¿Y todo esto cuánto tiene que ser? 0, ¿no? Tiene que ser 0. Ya.
Aplicando coordenadas polares, justo porque tenemos aquí x cuadrado más y cuadrado y la raíz de ese x cuadrado más y cuadrado se obtiene. Listo. Tú sabes que la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿quién es? R. Entonces sería r elevado al cubo. ¿Qué cosa es x? R coseno de tita, ¿no? Es r coseno de tita. ¿Y qué cosa es y? R seno de tita. Y esto es igual a cero. Porque ya me dice que es diferenciable, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar de agrupar la expresión donde aparece el parámetro del cual queremos dar la respuesta, pues, ¿no? Entonces separamos R a la alfa y aplicamos nuestra teoría de exponentes, ¿no? De esta manera sería R a la alfa por R, ¿no? Sobre R al cubo. Podemos cancelar R con R al cubo y nos estaría quedando de esta forma. Así, mira, así. ¿Ya? Ahora acá viene lo interesante. Recuerda, a ti no te conviene que quede el límite en términos de tita. Porque si el límite te queda en términos de tita, ¿qué significa? Que no existe. Y a mí me está diciendo que sí existe. Y debe ser cero. Entonces, para que te quede cero, la única opción es que el R no desaparezca. ¿Sí o no? O sea que aquí me debe quedar R, R al cuadrado, R al cubo. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, el mínimo valor de la potencia que debe ser alfa menos 2, ¿cuánto debe ser? 1, ¿no? Debe ser 1. Porque cuando eso es 1, me quedaría R, y cuando R tiende a 0, sería todo es 0. ¿Ya? Entonces, la mínima potencia para R, la que debemos exigir, es 1. Entonces, por esa razón, bueno, yo acá debería ponerle mayor o igual que 1, ¿sí o no? No, porque ese es el mínimo, pero decir mayor o igual que 1 es lo mismo decir mayor que 0. ¿Por qué razón? Porque como me dicen que es entero, entonces, ¿quién es el entero mayor que 0? El 1, pues no, el 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, alfa es un entero mayor que 2. En otras palabras, alfa empezaría en 3, ¿cierto? En 3. Y cuando alfa es 3, 3 menos 2, 1. Es el mínimo, ¿no? Es el mínimo valor que puede tener la potencia de R, ¿no? La potencia de R. Ya, perfecto. Excelente. Listo. Ya, aquí son teoremas, ¿ya? Estos teoremas tienen mucha familiaridad con lo que ustedes ven en el cálculo diferencial, ¿ya? Por eso es que aquí no vamos a hacer una demostración, pero sí entender. ¿Tú te acuerdas que en tu cálculo diferencial decías, cuando f es diferenciable en un punto, entonces la función es continua en ese punto? Acá es igualito. Si f es diferenciable en un punto, entonces es continua en ese punto. Lo contrario no es verdad, no te olvides. Si una función es continua, no necesariamente es diferenciable. Por ejemplo, el valor absoluto en 0,0. ¿Es continuo en 0,0? Sí, pero no es diferenciable porque ahí tiene una puntita, ¿no? Tiene una puntita su gráfica, ¿no? Muy bien, ya está. En cambio, si la función no es continua, porque tal vez se rompe, entonces no va a ser diferenciable. No vas a poder trazar ahí una recta tangente, porque no es continua, ya se rompió ya. Muy bien, listo. Este teorema 2 es interesante. Mira lo que dice, o lee lo que dice, ¿no? Si la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y están definidas en una vecindad abierta. Mira, no dice la función, dice las derivadas parciales. Y ambas son continuas en x sub 0, y sub 0, entonces f es diferenciable en dicho punto. En otras palabras, lo que está diciendo esto es que geométricamente la superficie no va a tener puntas, ¿no? No va a tener así cosas que terminen en punta o que terminen en una línea recta, cierto tipo valor absoluto, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Como el gráfico que vimos, pues no va a permitir que haya algo así, por ejemplo.
algo así. Porque en esta parte de arriba no se puede poner un plano tangente. ¿Se dan cuenta? Entonces, este teorema 2 es para eso, ¿no? Para garantizar que las superficies no tengan este comportamiento. Y cuando no tienen este comportamiento, entonces ahí podemos decir que es diferenciable, ¿no? Diferenciable en dicho punto. ¿Ya? Muy bien, excelente, ya está listo. En realidad el teorema 2 a veces es bastante tedioso usarlo, ¿no? Se recomienda más utilizar el corolario, por ejemplo, el corolario y la definición. ¿Ya? Yo personalmente les digo así, ¿no? Mayormente deben usar el corolario y la definición, ¿ya? De los tres pasos, ¿sí? De los tres pasos. ¿Ya? Muy bien, listo. Aquí hay más ejercicios resueltos. Ya. Esto sí, ya lo dejamos para la parte presencial. En vez de resolver este ejercicio, vamos a resolver los problemas de las prácticas. ¿Ya? Aquí lo pueden ir viendo para que vean cómo funciona el teorema, su corolario, ¿sí? Y ya el día de martes que tenemos la otra semana, entonces ahí ya vamos a ver los problemas de las prácticas, que son un poquito más extensos. ¿Ya? Entonces, eso sí lo pueden ir revisando para que tengan una idea de lo que vamos a hacer el día martes. Y ahí termina, pues, ¿no? Y ahí termina. Muy bien. Y también termina nuestra clase. Excelente. Muy bien. Ya está. Listo. Muy bien, jóvenes y señoritas, ahí nos quedamos. Nos han dado la orden de que 5 minutos antes hay que cerrar